ser que nos dé algún problema o algo, entonces, y por cualquier cosa, entonces igual la grabo acá. Bueno, entonces digo, el día de ahora nos toca desarrollar la tutoría número 4, que es la unidad 4 correspondiente para esta, y es acerca sobre la investigación educativa. Y en este caso, algunos puntos que vamos a tratar, pues está la importancia que tiene la investigación educativa, eh, la investigación vista como una búsqueda científica y sistemática, hablar un poco acerca de lo que es el método científico, el concepto de investigación, características de la investigación educativa, las funciones que conlleva la investigación, algunas limitantes que se tienen para poder desarrollar investigación y la investigación educativa en el área de matemáticas. Esos son algunos puntos que trataré de tocar durante el desarrollo de esta asignatura. Bueno, entonces, nuestro eje central es hablar sobre lo que es la investigación educativa. Entonces, la investigación, pues, sabemos que es una herramienta muy importante para indagar o obtener cierta información. Entonces, esta, pues, la podemos desglosar en varias áreas. Primero tenemos acá lo que es un proceso para desarrollar lo que es el conocimiento, y para poder desarrollar ese conocimiento va por varias etapas. Está lo que es identificar el problema, realizar los estudios empíricos, hacer réplicas del estudio, una síntesis y dar una propuesta práctica. También la investigación posee ciertas características como lo son la objetividad, precisión, verificación, una explicación detallada, empirismo, razonamiento lógico y ciertas conclusiones provisionales. Entonces, también en la investigación se puede hacer una aproximación, ya sea cuantitativa, si estamos hablando numéricamente, o una cualitativa si estamos hablando atributos o narración. Entonces, algunas de las funciones que posee la investigación, pues está la investigación básica, aplicada y la evaluativa. Luego, las limitantes que se tienen dentro de la investigación están limitantes como son los sujetos humanos, instituciones públicas, complejidad de los problemas y algunas dificultades sobre metodología. Eso es de forma generalizada, pues podría decirse los aspectos que son los que se van a tocar en esta tutoría. Entonces, la importancia de la investigación educativa. ¿Por qué la investigación educativa ha llegado a ser una fuente valiosa de información para una gran diversidad de grupos? Pues sugerimos algunas razones de este interés y reconocimiento de la investigación educativa en este caso. Pues las razones por las cuales la investigación educativa se ha perfeccionado y ha adquirido una trascendencia como una fuente valiosa de información es porque se consideran ciertos aspectos. El primer aspecto es que ha tomado relevancia porque los educadores están constantemente intentando entender los procesos educativos y deben tomar decisiones profesionales, es decir, a raíz de los estudios sobre la investigación educativa se trata de mejorar y perfeccionar las decisiones que se deben de considerar en el proceso de lo que es el aprendizaje. También estas decisiones tienen lo que es un efecto ya sea inmediato o a largo plazo
sobre lo que son las personas, tanto estudiantes como profesores, padres, como la comunidad de la nación, etcétera. Es decir, constantemente se siguen haciendo estudios tratando de mejorar eh, el ambiente educativo. Segundo punto, pues es porque los estamentos políticos no educativos, como el Estado y las autoridades e instituciones regionales, han ido introduciendo cada vez más cambios en la educación. Esto es decir, cada cambio de gobierno entonces lo que hace es tratar de hacer ciertos cambios de alguna manera significativas en cuanto a lo que es eh, la educación escolar. Eso nos permite tratar de hacer investigaciones de cómo inciden esos cambios a lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso. Entonces, comúnmente cuando hay un cambio de gobierno, de político, tienden a haber muchos cambios estructurales en cuanto a lo que es la, 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 la distribución de la educación en escuelas, y pues esto realmente siempre se lleva a lo que es una investigación. Entonces, también como tercer punto es todas las personas interesadas, los profesionales y los grupos privados y fundaciones han incrementado sus actividades de investigación. Es decir, hoy en día todas las, un, las universidades en este caso, incluso escuelas, asociaciones, etcétera, se dedican bastante a lo que es realizar investigación en, en las aulas, en la comunidad, etcétera. Entonces, eso permite considerar hacer un énfasis o enfocarse un poco más en lo que es la investigación educativa. Entonces, como cuarto punto también tenemos que las revisiones sobre investigaciones previas han interpretado la evidencia empírica acumulada, es decir, siempre se toma de base una cierta investigación ya realizada y se trata de ver o mejorar o realizar nuevamente esa investigación para cambiar los resultados que se tenían hasta ese momento. Como quinto punto es porque hoy en día es el fácil acceso a la investigación educativa permite generar investigación constantemente dentro de las aulas. Y pues este tipo de investigaciones comúnmente ayudan a los educadores a planificar nuevos programas o nuevas formas de desarrollar lo que son las prácticas educativas, evaluar el aprendizaje y asignar recursos a las necesidades cambiantes dentro de los propios entornos. Entonces, bueno, también tenemos ahí que los educadores investigadores a tiempo parcial consultan investigaciones y llevan a cabo sus estudios. Es decir, dentro de los grupos de docentes en las escuelas, pues intercambian ideas y mecanismos los cuales permiten mejorar constantemente ciertos procesos de enseñanza y aprendizaje, o de qué manera incide la investigación en el aprendizaje dentro de un contenido para con los estudiantes. Entonces, estos son algunos aspectos por los cuales sigue teniendo mucha importancia lo que es la investigación educativa. Entonces, en este caso, dado que la investigación describe o mide fenómenos de manera sistemática, entonces esto resulta una fuente de conocimiento mejor que las experiencias y opiniones particulares y la tradición que se tenía o la intuición. Entonces, algunos estudios se vuelven abstractos y proporcionan información general sobre prácticas y políticas educativas frecuentes. Entonces, lo que sucede o lo que se conlleva es que generar una investigación pues proporciona un mejor conocimiento que hacer una reflexión o hacer como un comentario sobre algún problema o algún acontecimiento en este caso.
En ese sentido, pues tenemos que el desarrollo del conocimiento para mejorar la práctica educativa. Es decir, que el impacto de la investigación educativa en los colegios y en los políticos que tratan de mejorar la práctica educativa se puede considerar como un proceso. Entonces, la figura que tenemos acá muestra las 5 fases del proceso de desarrollo del conocimiento educativo para mejorar la práctica. Entonces, tenemos que el proceso radica ya sea para prácticas educativas políticas, considerando investigación anterior y dando un avance metodológico. Entonces, el primer punto son la identificación de problemas a investigar. Entonces, primero, bajo este proceso, primero se comienza con identificar eh, qué tipo de problemas voy a tratar de investigar. Campo práctico, ya sea la educación, y cómo esto puede incidir en lo que es el aprendizaje. Entonces, se trata de generar lo que son preguntas y problemas de investigación que comúnmente nacen de lo que es la observación, un conocimiento práctico, llevarlo a un estudio, nacen de controversias políticas, de investigaciones anteriores, querer seguir investigando sobre eso y algunas técnicas que han sido inducidas sobre eso. Es decir, de todo eso nacen lo que son los problemas a investigar como primer paso. Luego, teniendo en cuenta un problema a investigar o una pregunta a indagar, entonces lo que recurren son los estudios empíricos. ¿Qué significa eso? Los estudios, los investigadores en este punto pues tratan de llevar a cabo lo que son estudios empíricos, es decir, realizar pruebas, estar haciendo pruebas, recolectar información, etcétera. Luego, como tercer paso, se van a lo que es a hacer una replicación. ¿Qué significa eso? Tratar de hacer una réplica de alguna investigación previa que se tenía o tratar de mejorar la que ya estaba con los resultados obtenidos. Luego de tener una réplica, lo que se hace es de hacer una síntesis de investigación, es decir, hacer un análisis sobre los resultados obtenidos y eh, evaluar lo que se obtuvo a través del estudio, de la realización empírica y el realizar la réplica del proceso, para luego tener una toma de decisiones y hacer una evaluación sobre lo que está sucediendo. Entonces, en la toma de decisiones lo que se hace es hacer un resumen de forma descriptiva con estudios comparables. Entonces, hacer un análisis de este tipo pues ayudará a organizar y a dar sentido a ciertos resultados globales que se obtuvieron en lo que fue la investigación anterior. Entonces, comúnmente estos son los pasos que comúnmente se desarrollan a partir para poder realizar lo que es una investigación educativa. Se busca un problema, se hace un estudio, se hace una replicación de estudios anteriores, se hace un análisis para luego tomar una decisión en base a los resultados obtenidos. Entonces, la investigación como búsqueda científica y sistemática. Pues mencionamos que la investigación es una actividad relativamente nueva en la historia de la educación, pues de la misma manera el concepto de escuela pública gratuita para todos los niños es relevante, reciente, pues en la historia de la humanidad. Recordemos que anteriormente, pues antes de que existiera lo que es la lectura y la escritura, los individuos adquirían conocimiento del mundo que los rodeaba de dos maneras. Una, a través de la experiencia personal y otra, por medio de la observación de las experiencias de otros. Las experiencias de otros. Después,
pues se comunicaban su conocimiento a la siguiente generación de manera oral, que era lo que existía, transmitían su sabiduría colectiva como una serie de descripciones detalladas de individuos y sucesos en situaciones y contextos concretos. Entonces, a raíz de eso se fue generando el conocimiento y de esa manera se practicaba investigación hace mucho tiempo atrás, pero eh, nadie esperaba de que estas historias que se contaban o se transmitían pudieran presidir eh, sus futuras acciones, es decir, que la historia que se contaba sobre lo que sucedía en algo a lo mejor predecía algo, pero nadie esperaba que realmente fuera así. Entonces, porque como solamente eran historias contadas, estas solamente dependían de la percepción y de la sensación que se tuviese bajo ciertas situaciones. Entonces, aunque en aquel entonces, pues la vida era corta y arriesgada. Entonces, pero todas esas historias que se contaban y se transmitían, pues proporcionaban una cierta comprensión y se tenía lo que era un bagaje cultural. Eh, una persona podía aplicar o incidir en las experiencias ya conocidas en un área conocida para llegar a tener ciertas conjeturas o realizar ciertas imágenes válidas para lo que es el futuro. Es decir, de alguna manera, el hecho de transmitirse las historias de manera oral, en este caso, pues tendía a tener una incidencia sobre las siguientes generaciones. De hecho, es lo que comúnmente nosotros tenemos como creencia. Y al final eso podía en algunos casos como describir lo que podría pasar si se hacía algo en ese entonces. Entonces, eh, el conocimiento también se obtenía a través de otra manera, a través de actividades humanas que se medían con números. Las primeras unidades de medida y escalas tenían una finalidad eminentemente práctica, es decir, medir de manera consistente y fiable la duración de un día, por ejemplo, la distancia andada o la cantidad de espacio de un área. Entonces, asumiendo que las mismas unidades de medida simbolizaban el mismo significado, no se necesitaba conocer los detalles descriptivos conceptuales de la actividad media, es decir, bastaba con la medición o con el número y eso era lo sobresaliente y a lo mejor no era necesario describir el contexto con el que se había medido o la cantidad o que expresaba en realidad eh, lo que se había considerado como medición en ese caso. Entonces, bajo ese sentido podríamos decir que un kilómetro era un kilómetro tanto sobre una superficie arenosa plana y sobre un terreno rocoso. Es decir, ahora si medimos un kilómetro sobre un área plana será mucho más largo que un kilómetro sobre un terreno rocoso. Entonces ahora ya se hace la diferencia. Pero en aquel entonces un kilómetro pues seguía siendo un kilómetro donde sea, porque solo importaba el número, no importaba lo que simbolizara en ese caso lo que se había medido. Entonces, entonces también en ese, bajo ese mismo punto de vista, un pie equivalía a 12 pulgadas, tanto mm, si era medida de la altura de una persona como la longitud de la piel de un animal, es decir, se tomaba la misma medida, sin importar lo que fuera. O para medir el interior de una cabaña, una choza, etc. Entonces, se consideraba de que esas medidas eh, eran fiables, se podían calcular segmentos de leyes naturales que hacían los acontecimientos y pudieran ser ordenados y predecibles, es decir, con esa, con ese tipo de medida, aún así con, con sus ciertos sesgos que se cometían, aún con eso trataban de hacer ciertas mediciones para ciertos fenómenos naturales y trataban de poder prescribir el comportamiento de esos. Entonces, eh,
En educación pues se necesitan diferentes clases de conocimiento y son muchos los tipos de investigación los que se dan en el campo educativo y todos estos están orientados a desarrollar lo que es el conocimiento. Entonces, a raíz de eso, la investigación educativa pues ha llamado lo que es la búsqueda de lo que es lo científico y lo sistemático como una ciencia social. Entonces, estos ambos puntos de vista pues son incluidos en lo que es o lo que se conoce como un método científico. Entonces, bajo esto, el método científico, el fin último de la ciencia es la generación y verificación de una teoría. Es decir, eh, para considerar una ciencia, pues debe de haber lo que es una generación, debe de haberse generado lo que es una teoría y haber sido válida o verificada. Entonces, una teoría predice y explica lo que son fenómenos naturales. Entonces, en lugar de explicar todas y cada una de las conductas de los adolescentes por separado, por ejemplo, un científico busca explicaciones generales que subyacen en conductas diferentes. Entonces, de forma similar, pues el científico, en lugar de intentar explicar los métodos de resolución de problemas matemáticas por los adolescentes, busca explicaciones generales de la resolución de problemas de todo tipo. Es decir, que bien, entonces eso es lo que es una teoría. Ahora, bajo este punto de vista, entonces podríamos mencionar que una teoría se define como un conjunto de constructos y proposiciones relacionadas que especifican relaciones entre variables y tratan de explicar y predecir fenómenos. Eso es lo que hace una teoría. Y lo que es la indagación científica, pues es básicamente la búsqueda de conocimiento mediante el empleo de procedimientos válidos para lo que es recoger, analizar y interpretar datos. El término científico se refiere a lo que es a una metodología y no es sinónimo de ciencia. Es decir, en este sentido, el método científico lo que hace es seguir una metodología que me permita indagar y recolectar, analizar e interpretar datos para obtener una cierta información. Ese es lo que es el método científico. En cambio, ciencia es considerada como un conjunto de conocimientos probados, mientras que científico se refiere a la forma en la que ese conocimiento ha sido generado. Entonces, el método científico es normalmente un proceso de investigación secuencial. Entonces, los pasos característicos del método científico pues son los siguientes. El primer punto pues es el planteamiento de un problema. Es decir, lo primero que nosotros hacemos para poder aplicar el método científico es que debemos de tener planteado un problema a solucionar. Teniendo un problema a solucionar, pues nosotros formulamos lo que es la hipótesis, la cual esta debe de ser comprobada o verificada. Luego de tener mi problema y formular mi hipótesis a ser comprobada o analizada, pues hago lo que es la recolección y el análisis de los datos. Teniendo la recolección y haciendo el respectivo análisis de los datos, yo voy y hago la interpretación de los resultados. Extraigo las conclusiones en relación al problema que planteé
y tratando de comprobar lo que había formulado como hipótesis. Entonces, el método científico es simplemente una metodología apta para el desarrollo de un conocimiento válido y fiable. Es decir, desarrollar de manera correcta el método científico me dará como resultado a mí una serie de pasos válidos o un método bien estructurado para poder eh, aceptar o reprobar lo que es una hipótesis, en este caso que yo esté tratando de investigar. Y el método científico me proporciona lo que es una serie de pasos válidos y confiables, es decir, que puedo garantizar que lo que he realizado ha sido algo verídico, no ha sido algo que a lo mejor me lo he inventado por ahí. Entonces, a raíz de lo que es el método científico se define lo que es la investigación. Entonces, la investigación, pues, definida en pocas palabras, es un proceso sistemático de recogida y de análisis lógico de información, en este caso datos, con un fin concreto. Es decir, que uh, esta definición general se da de esta manera porque existen muchos métodos disponibles para investigar un problema o una cuestión. Es decir, no necesariamente existe un solo método para poder recolectar la información. Entonces, la investigación educativa en este caso no se limita a las aproximaciones usadas en las ciencias físicas y naturales, aunque tampoco debería emplearse indiscriminadamente la palabra investigación para describir lo que realmente, para describir lo que es realmente una observación causal y una especulación. Entonces, los métodos de investigación, a veces llamados metodología, son las formas en las que se recogen y analizan los datos. Estos métodos han sido desarrollados para adquirir conocimientos mediante procedimientos válidos y fiables. Ahora, la recogida de datos puede hacerse con técnicas de medición, los cuales pueden ser una entrevista, una observación o un documento, etc. Entonces, la metodología de una investigación es sistemática e intencional, es decir, lleva todo un sistema para ser desarrollado y tiene una cierta intención, obtener cierta información. Los procedimientos no son actividades causales, es decir, casualidad, sino que son planificados y elaborados de manera determinada para obtener la información requerida y que ha sido pensado mediante un diseño que el investigador ha seleccionado o un tema que el investigador seleccionó de manera anticipada y lo ha analizado previamente. Ahora, es posible que un diseño no proporcione los datos válidos o que no sean fiables sobre el problema, pero esto ocurrirá por la elección a lo mejor deliberada de un diseño y esto incrementa la probabilidad de que los datos o la información que tenga sea un tanto sesgoso o un poco erróneo en este sentido. Entonces, cuando hablamos de lo que es investigación en educación, nos referimos a un conjunto de métodos que comparten las características de la búsqueda sistemática. Ahora, la búsqueda sistemática, al contrario de lo que se cree, está dirigida y documentada de tal forma que el argumento puede ser examinado concienzudamente. Entonces, sistemático no se refiere a hacer un ritual y a la forma rígida de investigación ni a seguir necesariamente un proceso o pasos establecidos para, obtener alguna información o alcanzar alguna búsqueda que nosotros especulamos.
sino que es una organización realizada y mediada para obtener cierta información. Ahora, estos autores, Cronbach, sugirieron lo siguiente: sin importar cuál sea el carácter de la investigación, si es sistemática, el investigador ha debido prever cuáles son las preguntas habituales que son pertinentes. Debe establecer un control en cada paso de la recogida de información y del razonamiento para evitar las fuentes del error con las que están relacionados. Si los errores no pueden ser eliminados, los tienen en cuenta para establecer el margen de error de sus conclusiones. Pues de esta manera el informe en un estudio sistemático tiene la estructura que presenta cuáles son las materias primas que lo conforman el problema y los procesos lógicos a los que han sido sometidos, y reestructuradas para hacer creíble la conclusión. Bueno, en este caso, pues, estos autores sugieren que sin importar cuál sea el carácter de la investigación, si es una investigación sistemática, a la hora de recolectar la información, aún obteniendo ciertos errores, pues debo de considerarlos para que esto me permitan dar un margen de error en cuanto a la hora de concluir. Es decir, no puedo concluir algo netamente cierto cuando mi información ha tenido ciertos errores. Entonces debo de considerar esos errores como parte de mi conclusión en este caso. Entonces, tenemos aquí que este autor, Schulman, pues él señala varias razones por las que los investigadores educativos debaten sobre la adecuación de los métodos de investigación para estudiar los fenómenos. Como primero tenemos que la investigación educativa exige seleccionar un conjunto específico de observaciones o hechos de entre infinitas posibilidades. Es decir que a raíz de eso, pues sabemos que en todo el mundo existe una diversidad de instituciones y actividades educativas y esto es abundante. Entonces, se tendrá una gran competencia entre lo que se podría realizar. Entonces, es por eso que siempre se debe de seleccionar un conjunto específico de observaciones dentro de las infinitas posibilidades que se tienen para elegir. Como segundo punto, dice que el estudio sistemático no está referido solo a la investigación sistemática, sino también a las propias disciplinas. Y dentro de las cuales podemos ver, podrían ser como materias como la psicología, la sociología, la historia, las ciencias políticas, antropología, y otras que se pueden tomar como referencia para determinar cuáles son los principales principios de la investigación. Entonces, los principios de investigación pues podrían cambiar un poco de acuerdo a la disciplina de estudio. Luego, como tercer punto, es que la principal razón por la que la metodología de investigación es un campo interesante en educación es que esta en sí misma no es una ciencia o una disciplina, sino un área de estudio, en la que los fenómenos, sucesos, personas o procesos constituyen la materia prima para investigaciones de muchos tipos. Es decir, es como una alternativa para adquirir conocimiento o desarrollar cierto conocimiento. Entonces, las características de la investigación educativa, algunos métodos, técnicas y instrumentos de investigación. Entonces, como primer característica, dice de que es objetiva. Entonces, en el sentido de que
Objetivo se refiere a la recogida de datos y a los procedimientos de análisis a partir de los cuales se puede obtener una interpretación razonable. Objetividad tiene que ver básicamente con la calidad de los datos que se han recolectado y el procedimiento de análisis que controlarán el error cometido en este. Entonces, de esta manera, pues, desde el punto de vista cuantitativa, pues, la objetividad es la descripción explícita o clara de la recogida de los datos y de los procedimientos de análisis. Y cualitativamente, pues sigue siendo el mismo factor, ¿no? Si voy a obtener datos numéricos o datos cualitativos, pues la objetividad pues me permite describir claramente cómo voy a obtener los datos y los procedimientos de análisis. También otra de las características pues es la precisión. Comúnmente la investigación usa lo que es un lenguaje técnico para ser desarrollado. Este lenguaje técnico no es que se usa para confundir al lector, sino que se utiliza para dar un significado exacto de los resultados o de la recolección de mi información. Es decir, comúnmente en precisión nosotros tendemos a escuchar palabras como validez, fiabilidad, diseño de investigación, muestra aleatoria, significancia estadística, flexibilidad, reflexibilidad, etcétera. Es decir, son palabras técnicas que permiten hablar sobre resultados precisos en este sentido. Entonces, para valores cuantitativos, pues es la medida y estadístico. Es decir, la precisión para obtener o recolectar datos cuantitativos es hacer mediciones y tomar estadísticas. Para la parte cualitativa, pues es la descripción detallada de fenómenos, es decir, como yo voy a describir cualitativamente mi fenómeno, debo describir detalladamente el comportamiento de este para obtener un dato sumamente preciso. Luego, en la parte de explicación detallada, en este caso menciona ahí la preferencia. Bueno, es verificación. Estaba saltando uno. La verificación, pues, en este caso, para poder desarrollar un conocimiento es necesario diseñar y presentar un estudio que permita dar su verificación. Es decir, los resultados pueden ser confirmados o revisados en una investigación posterior. Cuando yo realice una investigación, otra investigación que se haga después o verifica la investigación que yo hice o mejora o trata de corregir lo que tiene mal o lo que está mal en la investigación que pude haber realizado. Esto lo que pretende es poner a prueba una teoría, ya sea que ésta pueda ser comprobada con otros grupos o otros escenarios que puede revisarse a detalle. Entonces, si estamos hablando de valores cuantitativos, pues la verificación es ver los resultados replicados con otros. Por ejemplo, yo estuve tomando medidas, por ejemplo, de un objeto que tiende a, a dilatarse con el clima, por ejemplo, o con el calor. Hice mis mediciones y yo saqué más o menos un intervalo de tiempo de los cuales se dilata el objeto, entonces, y eso es lo que yo tengo. Entonces, luego posiblemente exista otro estudio que lo que hará es verificar si lo que yo realicé está bien o está mal para hacerle sus correcciones. Eso si estamos hablando de manera cuantitativa, es decir, que los resultados que se tienen replicados por otros puedan ser verificados. Cuantitativo, en este caso, es la extensión del entendimiento por otros, es decir, si lo que yo entendí de un fenómeno al cual describí cualitativamente puede ser una extensión para poder entender otro fenómeno que podría darse de manera similar. Ahora,
para la explicación detallada es que bajo la investigación se intenta explicar las relaciones entre los fenómenos y tratar de reducir la explicación a afirmaciones sencillas. Es decir, para datos cuantitativos es la preferencia por las explicaciones menos complicadas. Tratar de dar una explicación lo más fácil, lo más entendible posible. Y para una cualitativa, pues es un resumen de una generalización, es decir, de algo complejo, tratar de resumirlo en palabras sencillas. Luego, en la parte del empirismo, pues comúnmente la investigación es caracterizada por una postura o tener un enfoque claramente empírico. El término empírico pues es un significado técnico y comúnmente es el que está guiado por lo que es la experiencia o por la práctica o por la realización de la investigación. Entonces, para la parte cuantitativa, mi empírico son lo que son los datos numéricos, es decir, información previa que tengo en cuanto a la realización del estudio de mi fenómeno. Y cualitativo, pues es las fuentes o la información bibliográfica o la evidencia que existe del problema del cual yo estoy analizando en este caso. Ahora, para lo que es el razonamiento lógico, pues todas las investigaciones requieren de lo que es un razonamiento lógico. Este es un proceso mental el cual emplea reglas lógicas ya establecidas, por las cuales se llega a lo que es un enunciado general. Y de ese enunciado general se puede sacar lo que es una conclusión específica, es decir, una deducción o una contradicción, que de algo específico se puede lograr una generalización. Entonces, es tratar de darle una fundamentación deductiva, en este caso si es algo cuantitativo, y si es cualitativo igual, tratar de darle una fundamentación inductiva. Las conclusiones provisionales. Entonces, las conclusiones provisionales, pues, si estamos en la parte cuantitativa, pues son enunciados de probabilidad estadística. Como es una investigación que yo hice, entonces un enunciado provisional es decir la probabilidad con la que se dio el fenómeno o la probabilidad con la que se describe o se comporta o puede ocurrir lo que es el fenómeno. Y si estamos en la parte cualitativa, pues doy un resumen provisional de la interpretación que tiene lo que es mi investigación. Recordando, bueno, haciendo énfasis en que una conclusión provisional pues es un error podría ser creer que los resultados que obtuve son absolutos, es decir, son simplemente verdaderas y que todo lo que concluyo sigue siendo verdadero, pero no necesariamente puede ser verdad, pues por eso no puedo concluir con el 100% de veracidad los resultados que obtuve, porque podría ser que exista una probabilidad de estar equivocado. Entonces, por eso las conclusiones son dadas provisionalmente con un cierto valor de probabilidad de veracidad. Entonces, esa es la descripción de lo que son las características de investigación educativa, tanto utilizando técnica cuantitativa como cualitativa. Ahora, el proceso de investigación. El proceso de investigación incluye normalmente varias fases. Estas fases no son netamente secuenciales, ni tampoco constituyen un proceso ordenado donde me diga paso a paso lo que voy a seguir. Entonces, la investigación en realidad es más un proceso interactivo en donde interactúa directamente el investigador y la lógica del problema. El diseño y
y las interpretaciones que conlleva. Entonces, en este sentido, pues podemos tratar de seguir una idea en base a la figura o al esquema que aparece ahí, donde lo primero que nosotros hacemos es seleccionar un problema general, es decir, definir el área educativa en la que se centrará la investigación. Por ejemplo, puede ser una instrucción, administración, educación de adultos, educación especial, etc. Debo de decidir el área educativa en la cual voy a fundamentar mi problema. Luego, puedo realizar una revisión bibliográfica. Es decir, voy a retomar la bibliografía más importante sobre los cuales voy a fundamentar mi problema a investigar. A lo mejor encuentre mucha información, pero yo voy a buscar aquellas que son más relevantes o poseen un cierto grado más de veracidad previa a la realización de la investigación de mi problema. En algunos casos se hace una revisión muy exhaustiva de toda la bibliografía antes seleccionada, porque en muchas ocasiones existe demasiada información para tomar como base para mi problema a investigar. Y en otros casos lo único que se hace es hacer una revisión provisional cuando hay poca información sobre eso. Y pues luego me voy a hacer lo que es, bueno, ahí mencionaba, para realizar la bibliografía puede hacer una revisión exhaustiva o una búsqueda preliminar, donde no hay mucha información, la cual yo la puedo ampliar posteriormente. Después me voy a lo que es a seleccionar el problema, la pregunta de hipótesis y de investigación. En este caso, en este caso necesitamos decidir qué es más apropiado para realizar mi investigación, qué tipo de modalidad voy a realizar, si va a ser cuantitativo o cualitativo. Si se desarrolla una metodología cualitativa, pues cuáles van a ser los problemas y las preguntas de investigación que darán o que servirán de inicio para mi investigación y para poder recolectar lo que es la información. Luego tengo que decidir el diseño y metodología que voy a emplear. Entonces, en este punto, pues el investigador decide de los sujetos que va a tomar en cuenta para obtener lo que son los datos o su información, cómo los va a seleccionar los sujetos, cómo se van a recolectar los datos, etc. Es decir, propongo todo un método y todo un diseño del cual voy a obtener lo que es mi información. Después de eso, pues ya puedo pasar a lo que es la recolección de los datos. En este sentido, debo de considerar ciertos aspectos éticos y legales con respecto a la recolección de datos y análisis. Es decir, debo de considerar si la información que voy a obtener es netamente ética y si no puedo tener problemas legales por la información que posiblemente pueda recolectar. Entonces, teniendo la recolección de los datos, puedo hacer un análisis y presentar mis datos. En este punto, comúnmente nosotros lo que hacemos es hacer una representación gráfica de los resultados que he obtenido. Puedo hacer tablas estadísticas, diagramas, etc. Luego de hacer un análisis y interpretación de los datos, pues puedo interpretar los resultados. Para interpretar los resultados, pues hay que tomar una decisión sobre lo que es más apropiado de la información en función de la finalidad que se tenía como investigación.
y de quiénes van a ser los a los cuales voy a destinar mis resultados y quiénes son los que van a ser mis lectores de lo que es la investigación. Y bajo eso pues puedo enunciar lo que es una conclusión, ya sea generalizada o parcialmente generalizada, sobre el problema que en este caso estaba incidiendo. Entonces, ese es como todo el proceso en general de lo que es una investigación. Entonces tenemos lo que es los dos enfoques: el enfoque de la investigación cuantitativa y el enfoque de la investigación cualitativa. Entonces, para la parte cuantitativa, pues es la descripción numérica, y pues la parte cualitativa pues es la descripción eh, de cualidades o atributos. Entonces, bajo este sentido, pues los términos cuantitativo y cualitativo son utilizados frecuentemente para identificar los tipos de modalidades de estudio o de investigación que se pueden realizar. Cuando nosotros o cuando empleamos estos términos, pues eso se hace en dos niveles. El primer nivel es cuantitativo y cualitativo y se refiere a la distinción entre la naturaleza del conocimiento, como cómo entiende el investigador y el mundo el objetivo. Entonces, el otro caso es cuando nos referimos a los métodos de investigación, cómo se recogen y analizan los datos, y al tipo de generalizaciones que yo daré en este punto, desde ese punto de vista. Entonces, tenemos aquí algunas aproximaciones cuantitativa y cualitativa a lo que es la investigación. El primer punto es la orientación. Para la orientación lo que necesitamos es una concepción del mundo. Es decir, que bajo lo que es lo cuantitativo, eso es una realidad única. Por ejemplo, la medida mediante una prueba. Recordemos que cuantitativamente yo hago una demostración y de esa manera pues digo que la realidad es única. Pero cualitativamente pues son realidades múltiples. Ejemplo, entrevistas al director, profesores, alumnos sobre una situación social. Es decir, necesito ver varias realidades para poder tener una concepción del mundo cualitativamente. Pero cuantitativamente pues solamente puedo hacer una prueba para obtener una única realidad. Tenemos objetivo de la investigación. Dentro de lo que es el objetivo de la investigación, pues para la parte cuantitativa es establecer relaciones entre variables y medidas. En este sentido, pues se busca establecer las relaciones y explicar las causas de los cambios en los hechos sociales mediante la investigación cuantitativa. En la parte cualitativa, pues, bueno, para la parte cuantitativa trato de hacer una relación entre las variables que tengo y las medidas que tomé. Pero para la parte cualitativa lo que trato es de comprender una situación social desde una perspectiva de lo que son los participantes. Luego, para lo que es los procesos y métodos de investigación, en la parte cuantitativa comúnmente los procedimientos son ciertos pasos secuenciales que están establecidos desde antes del comienzo a realizar el estudio. Luego, para la parte cualitativa tienden a ser estrategias flexibles y cambiantes. El diseño se va dando a conocer a medida va emergiendo las necesidades que se van obteniendo o a raíz de la información que voy obteniendo cuando estoy recopilando los datos. Los estudio prototípico, es decir, en este caso, para la parte cuantitativa, pues
tenemos un diseño experimental para reducir los errores y sesgos. Es decir, se trata de crear un diseño que me permitirá reducir los errores y los sesgos que se puedan realizar en la investigación. Y para la parte cualitativa, pues es una etnografía que emplea una subjetividad sistematizada del proceso a seguir por la investigación. Ahora, el papel del investigador para lo que es la parte cuantitativa, pues dice que es desvinculado por el empleo de una prueba. Entonces, comúnmente solo se está relacionado con tratar de hacer la prueba o una prueba y obtener los resultados. Para lo que es cualitativa, las personas personas preparadas que se integren en una situación social, es decir, son personas que se preparan para poder introducirse en lo que es un grupo social y poder obtener lo que es resultados en investigación. Luego, la importancia del contexto es, en la parte cuantitativa, es que se dan generalizaciones universales que a lo mejor pueden estar libres del contexto, pero para lo que son cualitativos, son generalizaciones detalladas donde deben estar vinculadas o deben de partir del contexto en el que se ha trabajado. Entonces, las funciones del tipo de investigación pues están lo que es la función básica, la aplicada y la función evaluativa. En ese sentido, pues la investigación básica, los temas de investigación comúnmente son para ciencias físicas, sociales y del comportamiento. Si estamos hablando de aplicada, pues es los campos donde se aplica son medicina, ingeniería, educación, y para la evaluativa son prácticas en situaciones concretas. Ahora, una investigación básica pues es la que se realiza para probar una teoría con escasa o ninguna intención de aplicar sus resultados a los problemas prácticos. ¿Qué significa eso? Nosotros en ciencias básicas como física, química, matemática, se prueban o se hacen ciertas investigaciones donde realmente solo se está interesado en ver la fiabilidad de mi investigación, pero no estoy interesado en aplicarlo en un área en particular. Pero en el caso de la investigación aplicada, como lo menciona acá, son aquellas que los resultados son aplicados a ciertas áreas, como por ejemplo la medicina. Yo realizo una investigación que lo aplico en áreas, la ingeniería, la educación, etc. Entonces, me interesa de alguna manera que lo que he investigado o lo que he realizado como investigación se pueda aplicar a ciertas áreas. Y para la parte evaluativa, en este caso, considera lo que son una práctica concreta en una situación o situaciones determinadas. En este caso, esa práctica comúnmente puede ser lo que es un programa, un producto o un proceso, pero bajo situaciones cruciales. Es decir, bueno, desde ese punto de vista, el propósito, por ejemplo, para una investigación básica, solo me interesa probar teorías, leyes científicas, principios básicos, establecer las relaciones empíricas entre fenómenos y generalizaciones. Para la aplicada, pues me interesa ver la utilidad de mi investigación o de las teorías científicas en un campo determinado. Y también establecer relaciones empíricas, generalizaciones analíticas en un campo determinado. Para la evaluativa, pues simplemente el propósito es evaluar el criterio de una práctica y
evaluar el coste de una práctica específica, es decir, son áreas sumamente diferentes. Entonces, bajo este sentido, las investigaciones que se hacen en el área básica son de manera abstracta. Las investigaciones que se hacen en el área aplicada son de manera general, están asociadas a un campo determinado, y las que se hacen de manera evaluativa, pues están de manera específica a una práctica concreta, es decir, tienen un fin y se aplican a una práctica específica bajo una situación determinada. El uso que se persigue por estas investigaciones, como lo es la básica, es aumentar las leyes y principios básicos del conocimiento científico y mejorar procedimientos metodológicos. Para lo que es la investigación aplicada, pues aumentar el conocimiento científico en un campo determinado, avanzar en la investigación metodológica de ese campo. Y cuando es evaluativa, pues solo interesa aumentar el conocimiento obtenido en la práctica, avanzar en la investigación por medio de la metodología práctica y ayudar a la toma de decisiones bajo esa situación. Entonces, aquí está descrito lo que mencionaba anteriormente. La investigación básica, la evaluativa y la práctica. Entonces, luego resulta ser que a la hora de aplicar una investigación se tienen ciertas limitantes. Entonces, esas limitantes pues se pueden considerar como varios aspectos. Pueden ser consideraciones legales y éticas, es decir, yo necesito realizar una investigación, pero tal vez lo que necesito realizar pues debo de tener ciertos permisos legales y ciertas consideraciones éticas para realizarla, por lo tanto no voy a obtener la información que tal vez necesito en ese momento. Otra de las limitantes es cuando tenemos instituciones públicas y cambiantes, es decir, en una institución pública pues tienden a haber ciertas limitantes para poder desarrollar mi investigación. En el caso de una institución pública, porque son educaciones bajo un servicio público donde está influenciado por el ambiente externo. Es decir, no puedo enfocarme en una investigación sobre algo porque a lo mejor la institución está, como siempre tiende a estar influenciada por el ambiente en el que rodea, no voy a poder obtener los resultados esperados. Por dificultades metodológicas es cuando estoy tratando de hacer una investigación que tiene que medir ciertas características humanas, entonces la metodología se vuelve un poco complicada para poderla aplicar y obtener mi información. Luego, otra limitante podrían ser la complejidad de los problemas de investigación. En este caso es porque voy a considerar problemas en donde tengo que retomar personas con cierto grado de complejidad para analizar, y a lo mejor también he decidido un tema donde tengo que utilizar ciertas situaciones que podrían ser de difícil acceso para obtener la información que necesito. Entonces, y por eso se consideran limitaciones para realizar lo que es una investigación educativa. Entonces, la relevancia que tiene la investigación educativa es que
eh, utilizar la investigación en instituciones y dentro de los programas educativos ayuda a adquirir una perspectiva nueva o diferente sobre la educación o sobre un proceso educativo, el cual puede generar ideas sobre cómo abordar un problema práctico. Es decir, me da un análisis diferente de cómo puedo resolver un problema ante una situación. Otra de las relevancias es que se es capaz de seleccionar a partir de una revisión bibliográfica aquellos programas que tengan una mayor probabilidad de producir efectos deseados. Es decir, a raíz de una investigación educativa, yo puedo tener a consideración ciertos programas donde pueden generar una mayor incidencia positiva sobre el aprendizaje. También porque se pueden distinguir las propuestas educativas realizadas por las autoridades y las declaraciones de organizaciones basadas en ciertas investigaciones. Y para terminar, pues menciono un poco la investigación en educación matemática. Esta es un área que ha ido creciendo muy significativamente en nuestro país. Las actividades asociadas a ellas tratan de cubrir un aspecto amplio que va desde la elaboración de complejas teorías de enseñanza-aprendizaje hasta crear actividades de innovación, de producción de materiales, de textos didácticos y su experimentación en las aulas. Pasando por la investigación que analiza los procesos de aprendizaje de los estudiantes, siempre se tienen dificultades en la comprensión de conceptos matemáticos o en el desarrollo de métodos alternativos de la enseñanza, entre otro tipo de problemas. Es decir, por la complejidad que tiende a tener desarrollar ciertos contenidos matemáticos, pues siempre encontramos ciertas dificultades, tanto para la comprensión de conceptos como para cómo desarrollo este contenido para que los estudiantes me lo puedan interpretar de la mejor manera, entre otros tipos de problemas. A raíz de eso, pues, algunas actividades que se pueden considerar y que están vinculadas a la educación matemática pueden ser las siguientes. Se pueden considerar actividades de práctica. Estas, pues, están relacionadas con el propósito de enseñar, es decir, de generar conocimiento. También están actividades vinculadas a lo que es desarrollo. Esto, pues, actividades que me permitan desarrollar o producir materiales didácticos o textos que van de acuerdo a una propuesta curricular elaborada, en donde yo puedo incluir lo que son realización de experiencias innovadoras y otras herramientas necesarias para poder generar o desarrollar ciertos materiales que permitan generar un nuevo o de una mejor manera o con mayor facilidad un contenido. Y pues las actividades tan vinculadas a la educación matemática también pueden ser netamente de investigación. Es decir, dentro del desarrollo de un contenido o una unidad matemática, yo puedo agregar una investigación que permita generar o desarrollar mejor la comprensión de la unidad o del contenido en el cual estoy trabajando. Entonces, algunos pasos que podemos utilizar a la hora de hacer una investigación en educación matemática, pues pueden ser los siguientes. Primero, identificar un fenómeno de interés. Identificando un fenómeno de interés, pues puedo construir un modelo preliminar, es decir, un modelo que me permitirá darle solución al modelo que he identificado como de interés. Luego de tener o de construir un modelo preliminar para solución, puedo relacionarlo con trabajos de otros autores, es decir, ver qué relación tiene mi fenómeno de interés
con otros autores que a lo mejor hayan tratado de resolver un problema similar. A raíz de eso, pues puedo elaborar lo que es una pregunta o conjetura, tratando de encontrar la veracidad de eso mismo. Luego puedo seleccionar una estrategia de investigación, es decir, una estrategia que me permitirá obtener la información para tratar de responder a mi pregunta o a mi conjetura. A partir de ello puedo seleccionar un procedimiento de investigación, es decir, selecciono la estrategia y después el procedimiento a seguir. Con eso pues puedo obtener una evidencia, hago una interpretación de la evidencia y después puedo reportar los resultados para anticipar acciones de otros. Es decir, puedo realizar una investigación matemática generando estos pasos, estos 10 pasos que puedo seguir. Recordando que a la hora de hacer una investigación educativa, pues no necesariamente tengo que seguir un proceso estandarizado. Puedo crear un proceso que me permita poder resolver un problema o tratar de generar una serie de pasos para poder hacer una investigación de un contenido o de una unidad en específica que me permita o que pueda ser mejor analizada a raíz de un proceso de investigación. Bien, pues como lo había mencionado al inicio, es bastante teoría la que se había agregado para esta